Yo tengo aquí este problema que está redactado de una forma diferente, pero se han hecho algunas clases respecto de él. Se requería que, dados estos subespacios, se definiera una transformación lineal T con estas condiciones. El núcleo de T debería ser B. Y como se comprobó que esta era una base, simplemente se definió T de U sub 1 igual 0 y T de U sub 2 igual 0 para que cumpliera la condición de que el núcleo de T fuera B. Como B era generado por este par de vectores, yo definí T de U sub 1 igual 0 y T de U sub 2 igual 0 para que me satisficiera la condición de que el kernel de T fuera B. Y luego Correcto. encontré que W era el generado por los vectores 1, menos 1, 0, 0 y 0, 0, 1, menos 1. Y completé entonces en R4 esta base por los vectores de sub 3 y de sub 4, que fue fácil probar que eran independientes todos y que eran una base de R4. Y ahora definí T de sub 3 igual a, claro, como W es generado por esto, voy a poner que T de sub 3 es 1 menos 1, 0, 0 y T de sub 4 es 0, 0, 1 menos 1. Y así tengo la transformación totalmente definida sobre esta base de R4 en R4, con las condiciones de que este es el núcleo, y que la imagen de T va a ser generada por T de sub 3 y T de sub 4. Y por supuesto va a ser precisamente, va a ser generada por 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1, y nosotros sabemos que este es nada menos que W, o sea, la imagen de T es W, tenemos la condición. El problema que tenemos aquí es que la transformación está definida en la base, T está definida en la base U sub 1, U sub 2, E sub 3 y E sub 4. Y quiero verla ahora definida en la base E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. ¿Qué sucede? Que esto se refiere a un cambio de base. Tengo que expresar a E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 en base U sub 1, U sub 2, E sub 3 y E sub 4. ¿Por qué? Porque yo conozco bien quién es T de U sub 1, quién es T de U sub 2, quién es T de sub 3 y quién es T de sub 4. Esto da 0, esto da 0, ¿no? Las imágenes. Ahora, si tengo esto expresado, si tengo a cada E sub I expresado como alfa I, por decir alfa I 1, no sé si me conviene fila o columna, pero no importa. T de U sub 1 más alfa I 2, T de U sub 2 más alfa I 3, T de sub 3 más alfa I 4, T de sub 4. Si yo tengo a esta base expresada así, expresada como alfa 1, 1, U sub 1, más alfa 1, 2, U sub 2, más alfa 1, 3, E sub 3, más alfa 1, 4, E sub 4. Si la tengo expresada así, entonces T de sub I sería alfa 1, 1 alfa I 1, T de U sub 1, más alfa I 2, T de U sub 2, más alfa I 3, T de sub 3, más alfa I 4, T de sub 4. Es decir, como estas las tengo,
Entonces, lo que tengo es que expresar a estos como combinación lineal de aquellos. Y después de eso saco la imagen de cada vector base de la base canónica. Entonces, yo tengo que los vectores U1 era 1, 0, 1, 1. U2 es 0, menos 1, menos 1, menos 1. Ahora, E3 los conoce todo el mundo. Y E4 lo conoce todo el mundo. La matriz de cambio de base de una base que voy a llamar, llamémosla B, que es U1, U2, E3, E4 a la base canónica para cualquier vector que esté en base B. Esta matriz cambia de un vector en esta base a la canónica. Esa matriz, llamémosla, la matriz de cambio, llamémosla G, que cambia de esta base a la canónica. O algunos ponen de esta base a la canónica. Es nada menos que colocar los vectores de esta en columna. De por sí, ¿en qué base están ellos? En la canónica. Entonces se colocan en columna. Pero si no estuvieran en la canónica. Bueno, es todo un estudio completo porque depende de la matriz de cambio de base. Vete todos los videos míos de matriz de cambio de base. 1, 0, 1, 1. Y muchas veces al nivel que estás tú, tienes que aprenderte los métodos y no estar preocupándote tanto por la demostración del método, pero cuando sale, tienes que ver cómo lo demuestras si te lo exigen. Este es el método. Realmente el curso mío no es un curso demasiado teórico, sino un poco de métodos. No es demasiado teórico. Se vuelve teórico cuando aparecen preguntas de algunos estudiantes que son escasas. Entonces coloco los vectores estos. ¿Qué estoy haciendo? Fíjate que yo tengo que expresar aquí a los vectores de la canónica en esta base. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo coloco aquí un vector en base B, me da la respuesta en base E. Yo necesito una que cuando coloque aquí los vectores en base E me aparezcan en base B mayúscula. Pero ¿cuál es el problema? Claro, es que es la notación, un momentico. Es así, ¿no? Esta es la B hacia la E. Y necesito calcular de E hacia B. Y entonces, esa resulta ser la otra inversa. La inversa de. Ese es un teorema. Si tienes una matriz de cambio de base, de una base a otra, la quieres al revés, tienes que hallar la inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito calcular. ¿Qué hace esto? Toma un vector en base E y lo pasa a la base B. ¿Qué es lo que yo necesito aquí? Necesito un vector en base E, pasarlo a la base B. Pero yo tengo de B a E y necesito de E a B. Necesito la inversa de esa. Para hallar esa inversa, yo voy al internet para no perder tiempo, ¿no? Que yo utilizo mucho Linear Algebra Toolkit. Puede haber otro. Es muy antigua. The inverse. Allá la inversa. Este es 4×4. Y le coloco, bueno, en filas. 1, 0, porque es como entra fácil. Y aquí la segunda fila, 0, menos 1, 0, 0. Y la tercera fila, 1, menos 1, 1, 0. Y la cuarta fila, 1, menos 1, 0, 1. Y entonces, aquí está, la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el vector S1 es una vez US1, y va a tener los nombres que le puse. Una vez US1 menos una vez S3 menos una vez S4, pues. Y el vector S2 es... por columnas. Claro, por columnas. Porque siempre se expresa, son las materias de cambio de base. Y S2 es menos U2 menos S3 menos S4. Y a su vez S3 es S3, por supuesto. Y S4 es S4. T de S1 es T de US1
menos t de sub 3 menos t de sub 4. Y esto era 0, ¿no? Y esto era el primer vector generador de W. Y este era el segundo generador de W. Menos, este. O sea, cambio de signo ahí, ¿no? O sea, es menos, o sea, cambio los signos. 1, menos 1, 1, 0, 0. Y este es la imagen. Sí, claro, porque este daba 0, ¿no? Este estaba en el núcleo, ¿verdad? Y el otro me da, por supuesto, 0, 0, menos 1, 1, ¿te acuerdas? Ya puedo poner más porque les cambié los signos. Y me da menos 1, 1, menos 1, 1. Tengo t de sub 1. Y t de sub 2 me va a dar t de esto. Me va a dar menos t de sub 2, menos t de sub 3, menos t de sub 4. Ah, está dando igual, ¿ve? T de sub 2 también es 0. Si yo miro, ahí están las inversas bien escritas. Bueno, es para condiciones del problema, ¿no? Me da 0 y este cambiado, menos 1, 1, 0, 0. Y este cambiado, 0, 0, menos 1, 1, ¿no? Sí, me da lo mismo, me da menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo t, bueno, x, y, t y z, pues cambian los nombres. Entonces esto me daría simplemente x veces t de sub 1 más y veces t de sub 2, porque la expresión de esto es x de sub 1 más y de sub 2 más, sí, correcto. más t de sub 3 más z de sub 4. Y al aplicarle t por la linealidad, me da así. Entonces, más t de sub 2 más t de sub 3 más z de sub 4. Y empieza el juego. T de sub 1 y t de sub 2 dan el mismo. Y me da x por menos 1, 1, menos 1, 1, ¿no? Más y por menos 1, 1, menos 1, 1. Más la imagen de sub 3 es el primer vector generador de W, que era 1 menos 1, 0, 0. Más t, 1 menos 1, 0, 0. Más z, 0, 0, 1 menos 1. Y me da, en la primera componente, ahora voy a poner en fila, o columna, no importa. Si lo hago por columna me queda este más, no. Me da aquí, la primera fila, me da menos x. Menos y más t. Más t. La segunda fila me da x más y menos t, como cambió de signo, ¿no? La tercera me da menos x menos y más z. Y la cuarta me da x más y menos z, ¿no? Es decir, que esa es la imagen de la transformación para vectores. Esto es la definición de t en la base canónica. Muchos problemas empiezan con esta definición y te piden muchas cosas. Luego, si te piden al revés, tendrías que empezar por calcular qué es t de sub 1. Si te piden al revés, t de sub 1 sería, aquí hay un 1, 0, 0, 0, ¿no? Aquí te daría menos 1, aquí te daría 1, aquí te daría menos 1, aquí te daría 1. T de sub 2 te daría con el 1 en la y. Menos 1, 1, menos 1, 1. Y t de sub 3 te daría, y esto está en parte, t de sub 3 te daría con un 1 en la t. 1, menos 1, 0, 0. T de sub 4 quedaría 1 en la z, te daría 0, 0, 1 menos 1, ¿no? ¿Qué sucede? Que si te dan la matriz en la base canónica, tú escribes muy fácil la matriz de la transformación, ¿eh?
Si te dan la matriz de la transformación así, la consigues muy fácil en la base canónica, porque sustituye las componentes de la base canónica. Ahora, y te hacen cambiar de base, aquí es donde está el juego. Hay que cambiar de base, que es todo lo que hemos hecho nosotros, cambios de base.